COVID-19, autonomía, vida independiente e inserción laboral para personas del trastorno del espectro autista, financiado por el Gobierno Regional de Arica y Parinacota a través del Consejo Regional de Arica y Parinacota en un proyecto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional del 6%. En la cápsula de hoy hablaremos de la Ley de Inclusión Laboral 21.015. Los antecedentes de la ley. En 2008 tenemos la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En 2010 se saca la Ley 20.422 sobre la igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. El año 2017, la Ley 21.015 incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral. Contexto y fundamento. Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de las personas con discapacidad de 1999, ratificada por Chile el año 2002. Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad y su protección, 2006, promulgado en Chile el año 2008. Alrededor de Chile tenemos 2,6 millones de personas con discapacidad, que corresponden al 20%. Tenemos 1.450.000 mujeres y 1.150.000 hombres. De los cuales, de ese universo de 2,6 millones, tenemos 1.625.000 en edad de trabajar, el 90% están cesantes, el 9% en trabajos informales y solamente 1% con contrato laboral. Estimación de la prevalencia de la población adulta en situación de discapacidad. Población de 18 años a más. Porcentaje de personas en situación de discapacidad. Dentro de todas las discapacidades tenemos entre el 10.421.288 que tienen 80%. Tenemos personas en situación de discapacidad leve a moderada, 523.948, que es el 11,7% del total. Finalmente tenemos personas severas, con discapacidad severa, 1.062.965, 8,3%. Discapacidad y el empleo. La Convención Internacional por los Derechos de la Discapacidad, el 2006. Derecho a trabajar en igualdad de condiciones, trabajar libremente, elegido o aceptado, mercado y un entorno laboral abierto, inclusivo y aceptable. ¿Cómo se refleja esto en las organizaciones? 56% de la participación laboral de las personas con discapacidad leve a moderada, 24% de la participación laboral de las personas con discapacidad severa, 15% considera que existen barreras en el mercado laboral. Aspectos generales de la Ley 21.015. Establece la reserva de una cuota mínima de un 1% para personas con discapacidad que tengan pensión de invalidez o aquellas inscritas en el Registro Nacional de Discapacidad. Modifica la Ley 20.422, el Código del Trabajo y el Estatuto Administrativo. Consagra el principio de no discriminación en el Estatuto Administrativo. Veamos algunos aspectos importantes. Se entenderá por persona con discapacidad aquella que, teniendo una o más deficiencias físicas mentales, sea por causa psíquica o intelectual o sensoriales, de carácter temporal o permanente, al interactuar con distintas barreras presentes en el entorno, ve impedido o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Para los efectos de este reglamento, las personas con discapacidad deberán contar con la calificación y certificación previstas en el artículo 13 de la Ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. La calidad de persona con discapacidad o asignataria de pensión de invalidez de cualquier régimen previsional será verificada a través de la certificación que refiere a los artículos 55 y 56 de la Ley 20.422 y los registros disponibles en el Sistema Nacional de Información de Seguridad y Salud del Trabajo de la Superintendencia de Seguridad Social. Entonces tenemos que al 1 de abril una empresa con 100 o más contratados, un año después de la entrada de la vigencia de la ley, personas con discapacidad o asignatarios de una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional. El 1% tiene que estar en este régimen.
organismos de administración del Estado con 100 o más funcionarios debe tener una dotación anual de por lo menos 1% de personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez de cualquier régimen provisional. Si resultara un número con decimales, se aproximará al entero inferior. Por ejemplo, si tenemos que el 1% de la organización es 2,95, se considera que deben ser 3 personas las que deben ser contratadas. En el caso de las Fuerzas Armadas y de Orden o Seguridad Pública y Gendarmería, la obligación del 1% se considerará solo respecto del personal civil. Las personas con discapacidad deberán contar con la certificación de la discapacidad. Los asignatarios de pensión de invalidez de cualquier régimen previsional será verificada a través de los registros disponibles en el Sistema Nacional de Información de Seguridad y Salud del Trabajo de la SUSESO. Reglas para determinar número. Ordinario 1313-024 del 29 de marzo del 2008. Se considera el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año anterior. El total equivaldrá a la suma de trabajadores de cada mes dividido por 12 o por el número de meses que corresponde en el caso de inicio de actividades después del 1 de enero. El número de trabajadores de cada mes será el número total de trabajadores de la empresa el último día del mes respectivo. El número de personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de discapacidad de invalidez que deberán ser contratados por la empresa corresponderá al 1% del total de trabajadores de la empresa. Si del cálculo resulta con decimales, se aproximará al entero inferior. Entonces tenemos que total de trabajadores en enero más el total de trabajadores de febrero, etcétera, por 0,1 dividido en 12, nos da el resultado. Por ejemplo, tenemos aquí en la tabla la cantidad de trabajadores, el total, cuánto resulta que da 1,6, y como aquí a diferencia del anterior se aproxima al entero inferior, es una sola persona mínimo que debe tener discapacidad en esa empresa. Calificación para la discapacidad. 20 días hábiles. Certificación 5 días desde la calificación. Certifica y con PIN. Interesados, representantes quienes lo tengan a su cargo. Esto lo envía al registro civil y queda en el Registro Nacional de la Discapacidad que inscribe la certificación. Registros de anexo de contrato término. Primera etapa, plazo para inscripción hasta el 1 de octubre del 2018, 6 meses de entrada en vigencia. Declarar en enero de cada año respecto a los meses del año calendario anterior, total de contratados vigentes a la fecha de la declaración. Registro de contratos, anexos, términos. A partir del 1 de abril del 2019, plazo de 15 días hábiles para el registro. Razones fundadas, 2 primeros años. Celebrar contrato de prestación de servicios con empresas que tienen personas contratadas con discapacidad. Mínimo de 24 ingresos mínimos mensuales por cada trabajador al año. Ni superior a 12 veces el límite máximo imponible establecido en el artículo 16 del decreto ley número 3500 de 1980 respecto de cada trabajador que debía ser contratado por la empresa. Efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de asignaciones, corporaciones o fundaciones a las que se refiere el artículo 2 de la ley 19.885, ley de donaciones. Donación mínima de 24 por cada trabajador. Reglamento interno. Las normas especiales pertenecientes a las distintas clases de faena de acuerdo con la edad y sexo de los trabajadores y los ajustes necesarios y servicios de apoyo que permitan al trabajador con discapacidad un desempeño laboral adecuado. Los ajustes necesarios son las medidas de adecuación del ambiente físico, social y de actitud a las carencias especificadas de la persona con discapacidad, que facilitan la accesibilidad o participación de una persona con discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos. Artículo 8, inciso 1 de la Ley 20.422 de 2010. Servicios de apoyo. Toda presentación de acciones de asistencia, intermediaciones o cuidado requerida por una persona con discapacidad para realizar sus actividades de la vida diaria o participar en el entorno social, económico, laboral, cultural o político. Fiscalización. Corresponderá a la Dirección del Trabajo y podrá ser de forma presencial o vía electrónica. Puede requerir a las empresas fiscalizadas la información necesaria para acreditar el cumplimiento de la obligación. Requisito de los contratos.
El empleador deberá registrar en el sitio web de la Dirección del Trabajo los contratos celebrados con personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez dentro de los 15 días hábiles siguientes a su celebración, así como sus modificaciones y el término. Entrada en vigencia, 1 de abril de 2018. Excepción, las empresas de 100 y hasta 199 trabajadores deberán cumplir con la obligación de contratar o mantener contratados al 1% de personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez un año después de la entrada en vigencia de la ley, es decir, el 1 de abril de 2019. Evaluación conjunta. Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Desarrollo Social deberán evaluar cada 4 años la implementación de la ley. Ministerio del Trabajo y Previsión Social de Desarrollo Social y Hacienda, durante el tercer año de entrada en vigencia, evaluarán la implementación y aplicación de la cuota del 1%. Aspectos generales de la Ley 21.015. Establece la reserva de una cuota mínima de un 1% para personas con situación de discapacidad que tengan una pensión de invalidez o aquellas inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad. Modifica la Ley 20.422, el Código del Trabajo y el Estatuto Administrativo. Consagra el principio de no discriminación en el Estatuto Administrativo. Deroga el artículo 16 de la Ley 18.600. Materias del ámbito público. Ley 21.015. Organismo de la Administración del Estado con 100 o más funcionarios debe tener una dotación actual de por lo menos el 1% de personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional. Y eso ha sido todo por la cápsula de hoy. Espero que la hayan disfrutado y nos vemos en una siguiente. Hasta entonces.